En Puerto Rico se dan $7 billones en incentivos contributivos todos los años a empresas. Y históricamente esto era, nadie sabía a quién se le daban, ni por qué se daban, ni cómo se daban. Ricardo Rosselló, bajo su administración, hizo una ley que hizo algo bien y en teoría creó una ley que deja más claro cuáles son los incentivos contributivos disponibles y da algo de transparencia. Pero hoy vamos a estar hablando de esto en Economía con Calle. Mi nombre es Edgardo Vicenti, estoy aquí con Arnaldo Cruz de Abre Puerto Rico, quien hizo un paper, podríamos decir. Un mini ensayo. Un mini ensayo hablando sobre el nuevo código de incentivos, la nueva ley, lo que hace bien y lo que hace mal, porque la ley original tenía, o como se presentó originalmente, tenía un montón de cosas y de checks and balances bien buenos, que cuando pasó por la legislatura se fueron sacando y gente cabildió por aquí, gente cabildió por allá, y pues quedamos con una ley que podríamos decir que fue watered down, como que se quedó mucho más blandita de lo que debía ser para los incentivos contributivos. Pero nada, como les dije, esto es Economía con Calle, y este episodio es traído a ustedes por Liberty Business. Recuerden que por solo $144.99 al mes, Liberty Business te da 180 megabytes de velocidad, te da cloud backup de 100 gigabytes para que tú puedas almacenar todos tus datos, no se te pierdan las cosas de contabilidad, ni los informes, ni nada. Te da Wi-Fi hotspots para tu negocio, 3 líneas ilimitadas para Puerto Rico y Estados Unidos, por solo $144.99. Así que, ¿sabes? No tengas un negocio con internet porquería, pon Liberty Business, 180 megabytes de velocidad para que puedas escuchar este podcast y todos los otros podcasts con Calle sin tener que laguear ni ningún problema. Arrancamos. Arnaldo, ¿cómo estás? Bien, qué bueno estar nuevamente en tu programa. Anteriormente hablamos del Basic Income y de la pobreza. Y ese episodio le fue demente, ¿sabes? Ese episodio explotó. Estuvo bueno. Muy buen insumo que recibimos. Fue buen feedback. Sí, buen feedback de muchas amistades, personas de la academia. Le encantó, me encantó. Que a todos los académicos como que les gusta el Basic Income, ¿sabes? ¿Cómo es que ese proyecto no pasa? ¿Sabes? Si todo el mundo está a favor de esto, pero una de esas cosas que todo el mundo está como, sí, eso es una buena idea. Y después no pasa nada. Bueno, al final, para que las cosas pasen, pues nuestros líderes en la legislatura y en el ejecutivo, pues tienen que echar para adelante esta iniciativa innovadora y pues las ideas pueden estar en el tercer sector o en la academia, pero si los políticos pues no hacen lo propio, pues no vamos a tener innovación en el gobierno con estos programas. Así que al final le tocan a estas personas que elegimos cada 4 años. Me diste el segue correcto. Ese es el caso para el Código de Incentivos de Puerto Rico. Sí, mira, el código es una ley que presentó la administración de Rosselló, que básicamente lo más importante que hace es que unifica todas las leyes de incentivos que son... la ley 20, la 22, o sea, la 135, hay la de agricultura, la de hay cine. sobre 60 leyes que se han aprobado por los últimos... La de los médicos. Claro, por los últimos 40 años, que cada legislatura y cada gobierno pues aprueba una ley para darle un incentivo a X, Y o Z, y pues era un poquito difícil... identificar. Un poquito difícil. Era prácticamente imposible identificar los incentivos que estaba dando el gobierno y asociarlos con la ley correspondiente porque eran tantas. Así que una de las cosas muy buenas que hace esta ley, en principio, ¿verdad? Porque vamos a ir al detalle de cuáles son las oportunidades en la ley y en la implementación, es eso, que unifica todas estas leyes de incentivos en una ley integral. En un documento de 392 páginas, claro, que es bien entretenido para leer, se lo recomiendo. O sea, es pure joy leerlo. Sí, es muy... pues sí, los que nos hemos tirado esa odisea, pues... No es tan divertido, ¿verdad? Leerse un documento así de largo, pero yo creo que es importante, Carlos, empezar con aclarar que es un incentivo económico. Por ahí va. Porque vamos a empezar desde arriba. Desde arriba. Para que tratar de explicar esto en arroyo de habichuela, hay 3 tipos mayormente de incentivos que da un gobierno, no solamente en Puerto Rico, en diferentes partes del mundo. Los incentivos pueden ser tasas preferenciales. Que eso es básicamente si tú tienes el código de renta interna, se supone que tú pagues 30% en impuestos y en vez de 30 vas a pagar 4. En Puerto Rico es 37.5. Claro, esa es la tasa más... preciso. Sí, la tasa marginal más alta. Así que una manera para ofrecerle incentivos a empresas es que, mira, aquí vas a pagar solamente 4%. Así que eso no es dinero que el gobierno está dando, sino que es dinero que el gobierno está dejando de recibir. Exacto. O se podría mirar como que
para darle la perspectiva Claro. grande, lo estoy dejando de recibir, pero atraigo compañías nuevas que bajo las circunstancias no traen en Puerto Rico porque el tax rate regular es muy alto. En teoría. En Y teoría. después vamos Y cómo después funciona en la vamos. práctica. Pero ese es básicamente el mayor tipo de incentivo que dan los gobiernos a través del mundo, en Puerto Rico también. El otro tipo de incentivo es el crédito. Y eso es un crédito que se te da en la planilla. Vamos a poner que tú le dices al gobierno, mira, yo voy a crear... qué sé yo, voy a crear 100 empleos o voy a hacer investigación y desarrollo equivalente a 100 millones o voy a hacer una construcción y los costos de capital son 300 millones, pues yo quiero que tú me des un crédito contributivo cuando vaya a hacer la planilla por esa cantidad, ya sea por construcción, por empleo o por investigación y desarrollo que la compañía se compromete a hacer. Ujú. Así que no es una tasa preferencial, sino es un crédito que te dan en la planilla. Tú pagarías, vamos a decir que tú vas a pagar 10 millones de pesos este año en taxes, Ajá. pues ahora esos 10 millones los puedes descontar del crédito que te Con el dieron. crédito que te dan. Yo hice un podcast con Nick y con Zaragoza aquí. Ajá. Eso es una barbaridad. Pero adelante. Pues sí, pues los créditos contributivos. Pero Y pueden buscarlo. Hay un podcast que se llama Créditos Contributivos con el Muy bueno. secretario de Hacienda, Zaragoza. Eso es una barbaridad, pero sí. sí, pues ese es el otro tipo de incentivo contributivo en desarrollo económico. Y el tercero, que es como cash grants. Y este, yo creo que este es el más bárbaro de todos, porque aquí el gobierno hace un cheque y se lo da a la empresa por una actividad que la empresa se está comprometiendo. Así que si la empresa dice, yo voy a crear 50 empleos como voy a establecer aquí, voy a crear 50 empleos, pues por cada empleo yo te doy $5,000. Y el gobierno hace un cheque y le entrega el dinero a la empresa. Y ese es el ¿En más... Puerto Rico hay de esto? Sí, en Puerto Rico hay como $300 millones al año que el gobierno hace ¿Y cheques. dónde están? ¿Cómo los consigo? Porque contra esa cosa más chula. Déjame ver el código de incentivo Sí, ahora. pues la mayoría de esas, y esto antes del código, esto son leyes, ¿verdad? Una serie de leyes, mayormente el PRISCO. Voy a hacer un control F en el código de incentivo para buscar cash grants. Pues sí, pues la agencia que da más estos cash grants es PRISCO, que es la corporación pública bajo el DEC, y ellos dan, creo que más de la mitad de los cash grants los dan en PRISCO, y es dinero que sale del gobierno. Así que estos son los tres, básicamente, categorías principales en los incentivos contributivos. Un estudio que hizo B2A, comisionado por el Departamento de Desarrollo Económico. B2A es una firma de consultoría Sí. puertorriqueña, un McKinsey. Un McKinsey local. Muy buenos, que son ellos, ¿verdad? Conozco Sí, sí. a las Conozco personas. a la gente que ha salido Sí. de allí y son duros. Hacen buen trabajo. Y ellos calcularon que hicieron un trabajo bastante estrenuo para identificar todas estas leyes y tratar de calcular el costo de todos estos incentivos. Y ellos calcularon para el año fiscal, creo que fue 2016 o el 17, calcularon unos 7.2 billones de dólares al año que le costaba al gobierno de Puerto Rico estos incentivos, la mayoría de ellos asociados con las tasas preferenciales. Se dicen Ahí están las foráneas. ahí está la foránea, y ahí está todos los decretos que se dan de exención contributiva. Ley 20, Ley 22, Sí. 135, que es para jóvenes, los de agricultura, que la agricultura en Puerto Rico es casi exenta por completo. Sí, todo lo que el gobierno deja de recibir por una tasa que es diferente a la que está establecida en el Código de Renta Interna, pues esa es la gran mayoría. Casi 6 de los 7.2 billones de dólares están asociados a tasas preferenciales que da el gobierno, y el resto hay como 13 millones de dólares más o menos en créditos contributivos y como 13 millones por ahí de dólares en los cash grants que da el gobierno. 13 millones en créditos contributivos. 300. Ah, sí. 300. Por eso, porque yo había visto el número. No, como 300 en crédito y como 300 en cash grants. Y el resto son patentes, excepciones a patentes municipales. Pero en su gran mayoría, como dije... Ajá. Te voy a meter un problema aquí, pero tuviste que... Don't quote me on this, pero me Ajá. dijeron que lo que están construyendo al lado del centro de convenciones El District Life. tiene exenciones a patente municipal, tiene exenciones al CRIM, tiene exenciones por todas partes. ¿Sabes cómo tú vas ¿por qué tú le das exenciones contributivas a cosas que generan dinero
y que bajo otras circunstancias se estarían haciendo como quiera. Exacto, y tocaste el punto bien medular. Esto en todas partes del mundo funciona. Yo estoy metiendo un mall gigantesco con atracciones y comida en el medio del lugar que más tráfico turista tiene en Puerto Rico. Y no vas a pagar el taxi. ¿Por qué? ¿Sabes? ¿A quién se le ocurrió la brillante idea? ¿Sabes? Esta gente tiene un net income positivo como quiera antes de esto. Sí, y has dado en el punto importante que tocó. Y perdón. Sí. Para acabar de jorobar. Ok. ¿Sabes? Lo que hace es que convierte a estos negocios en competidores injustos, ¿sabes? Claro, que era la competencia desleal con todo lo otro que está operando en San Juan y cercano. Porque ahora si yo no tengo esa exención contributiva, porque no estoy en ese pedacito ahí de tierra, pues ya ahora yo sí pago patente, por lo cual mis costos son más altos. Si pago taxes, si pago... no se puede, ¿sabes? Como que bueno, ¿a quién le cabe en la mente? Bueno, pues has dado en como estaba tratando de decir, pero es que es impresionante cómo... Y nuevamente, esto no es algo bien exclusivo de Puerto Rico. Los estados en Estados Unidos usan mucho esta práctica, en otros países también se usa, y además del costo que tienen estos créditos, crea unas distorsiones en el mercado, como acabas de explicar. Estás quebrando negocios, o vas claro. a poner bien difícil la cosa para negocios que ya están operando, que funcionan de lo más bien y que podrían competir de una manera correcta con estos otros competidores que entran nuevos, y yo creo que es la cosa más brutal del mundo. O sea, don't get me wrong, yo estoy 100% a favor de eso que están haciendo ahí. Yo he visto como se supone que se va a ver, y es demente, ¿sabes? Es súper brutal. Yo creo que, yo voy a janguear allí. Yo no sé si yo janguearía ahí, pero... Va a ser un palo, ¿sabes? Hay parking, tú llegas en Uber fácil, va a haber un montón de cosas que hacer. No, y es un proyecto bien innovador y bien riesgoso, ¿verdad? De empresarios puertorriqueños que han... y les deseamos mucho éxito. No, yo espero que les vaya bien. Pero vamos a lo otro de que, pues, a cuesta de dinero que deja de recibir el gobierno, que pudiera recibir y que pudiera utilizar para otros servicios esenciales. Y de eso se trata parte del ensayo de Abre Puerto Rico, que lo pueden acceder a abrepr.org, van a la columna de blogs y pueden leer el ensayo que escribimos sobre el código y sobre este tema tan importante. Y va a lo que tú dijiste ahorita. Dijiste que si la actividad va a ocurrir en la ausencia del incentivo, pues ¿por qué se lo estamos dando? Porque si la actividad ocurre sin el incentivo, pues el impacto que tiene el incentivo es cero. Exacto. Porque iba a ocurrir independientemente. O peor, es negativo. Es negativo porque le está costando. Porque le está costando al Estado. Claro, o está creando una distorsión en el mercado, o una externalidad, como dicen en economía, negativa. Y por eso es que nosotros en Abre, en el ensayo, le damos unas recomendaciones al Departamento de Desarrollo Económico en cómo establecer un marco de referencia para evaluar y otorgar estos incentivos. El código, como está escrito, bueno, el código como se radicó originalmente en la legislatura, pues establecía unos criterios de transparencia que honestamente, pues necesitaban un poquito de trabajo y más detalle, pero yo creo que fue un esfuerzo inicial bastante... Esta es la ley que se pasó. La ley que se pasó, el código, que es la ley 60 del 2019. ¿Y qué le falta de transparencia? ¿Qué tiene? Pues, porque esto es bien importante. Pues mira, si yo no puedo conseguir los datos o no queda claro, pues... Pues mira, una de las cosas lamentables fue en el proceso legislativo. Como todos sabemos, se presenta un proyecto de administración y en la legislatura pues se hacen enmiendas tanto en Cámara y en Senado, y al final el proyecto que el gobernador firma en ocasiones es bien diferente a lo que originalmente se radicó. En el caso del código, hubo una enmienda muy negativa para el tema de la transparencia, y en el ensayo de Abre discutimos esa. Una de las enmiendas dañinas que ocurrió en el Senado es que se limita a que la información de las empresas, que el gobierno no diga el valor monetario asociado con el incentivo. Dicen, ok, que aparezcan los nombres, pero que no aparezca... Cosa más chula. Sí, esa enmienda ocurrió en el Senado. Yo le digo que el incentivo contributivo es Gardo Vicente. No voy a decir si fue de $1 millón o de $1 billón. Claro. Go figure it out yourself. Exacto. Y esto es bien interesante porque en Puerto Rico ha habido una cultura en el gobierno y en el sector privado, porque
no creamos que el gobierno es el único que está abogando porque esta información no se haga pública. Son las mismas empresas. Estas son las empresas que ya tienen incentivos y no quieren dejar claro que mi negocio funciona solamente porque yo tengo un montón de incentivos, no porque yo soy un brilliant businessman que estoy innovando y creando eficiencias y con un modelo de negocio genial. No, es que yo cojo 100 millones de pesos en incentivos contributivos todos los años. Sí, yo no pago taxes. Y lo interesante es que estas empresas, y vamos a mencionarlas, las Merck de la vida, las Pfizer, la gran cantidad de esto está asociado con estas farmacéuticas que se les da... no solamente se le da una tasa preferencial, se le da un crédito contributivo y se le da cash grants. Algunas de estas empresas como Pfizer y Merck, el gobierno le está haciendo cheques por crear empleo. Así que, así de... Y nuevamente, estas empresas, o sea, si yo soy una empresa y el código existe, yo voy a buscarlo. Y voy a buscar que me lo den y lo voy a defender porque mi fin como empresa es maximizar mi ganancia, y si el gobierno está dispuesto a subsidiarme todo, claro, pues cool. Yo, por ejemplo, estoy a favor del 4% de la foránea. Porque yo veo el mundo y yo digo, ok, mira, ¿sabes? Puerto Rico es un high cost place to produce. Si las empresas no tienen este tipo de empresas se pueden mover a cualquier parte del mundo. Y lo han hecho, ¿sabes? Lo hicieron cuando se fueron a 936. Lo vimos. Si alguien tenía duda de que estas empresas, cuando no tienen incentivos contributivos, se mudan, las 936 nos lo dejaron bien clarito. También pasaba cuando estaba en Europa, los Inversions, que era que una compañía americana venía y compraba una compañía europea de pharma para cambiar sus headquarters de Estados Unidos a Europa, para bajar sus taxes. O sea, estas compañías proactivamente buscan cómo bajar sus taxes. Yo digo, ok, mira, hay que mantenerlas contentas con eso. Pero eso no quiere decir que tras que le voy a dar una tasa preferencial, les voy a dar una exención en todo lo otro. Le voy a dar crédito y le voy a hacer un cheque también por empleo que hubieses creado. Es como que, mira, ¿sabes? Ok, el intercambio va a ser qué es lo menos que yo tengo que hacer para que tú te quedes en Puerto Rico o para que vengas. No es qué es lo más que yo puedo hacer. Por ejemplo, yo siempre he hablado... no sé si creo que es la 20 o la 22, no estoy seguro, o sea, me va a masacrar aquí. Pero hay una que bajo ciertas circunstancias te elimina el capital gains. El crimen. Ok, el crimen. ¿Por qué tú le estás eliminando el crimen? O sea, ya estás bajando el tax a 4%. O sea, esta empresa va a venir y en cualquier parte del mundo va a pagar el crimen. Porque en todas las jurisdicciones se paga crimen. Pues esto... no le elimines el crimen, o sea, dale una tasa preferencial de taxes, pero no tienes que darle todo. O sea, no tienes que coger todo y tirarlo contra la pared y decirle, mira, cógelo todo porque yo no voy a pensar en qué en verdad te hace falta. Sí, y esto se puede ver como una conversación de izquierda, pero realmente... es una conversación bien de derecha, porque de momento tuve una planta farmacéutica que tiene una exención por un montón de años y no paga crimen. Y pues cierra la planta y deja la planta allí sin usar por 20 años. Y la planta se pierde. Y no tiene ningún incentivo a venderla porque como no paga crimen, no está como en una deuda todos los años. Claro. Ahora, si esa planta pagara crimen y ellos ya compraron la tierra, tienen que moverla. Y moverla en 6 meses, moverla en un año. Porque si no están pagando millones de pesos de crimen por esa planta, por esa tierra que está acumulando ahí el crimen. Y ese es un ejemplo de una distorsión. Y ahí lo cogen y lo mueven rápido. Viene un empresario puertorriqueño o otro empresario foráneo y dice, me vendieron esta tierra a un precio razonable con este edificio. Y como el edificio lo que lleva son 3 meses en desuso, lo puedo usar. Pero tú ves planta tras planta farmacéutica en Puerto Rico que no se usan. Y tú dices, ¿pero por qué nadie ha comprado esto? Porque el vendedor no tiene una razón para venderlo, sino al precio más absurdo del mundo. Precio de pescado. Porque a alguien se le ocurrió darle una exención del crimen cuando lo único que había que hacer era darle el 4%. O sea, hay límites a lo que hay que darle. Yo estoy totalmente de acuerdo de que no podemos decir, no, vamos a subir los taxes a toda esta gente. No, porque se van a ir y ellos son la fuerza de empleo al sector privado de Puerto Rico. O sea, no hay duda alguna. La farmacéutica se van de Puerto Rico y apaga la luz y vámonos. Primero porque representan el 20%, el 30% de los impuestos de Puerto Rico. Y segundo porque representan probablemente el 30, el 40% de la empleomanía privada Pharma, que paga bien. Sí, Pharma y Medical Device es el motor económico de la economía de Puerto Rico, de todo el mundo que cobra bien. Sí, y más de la mitad del GDP de la manufactura viene de ahí. Así que lo importante es 2 cosas. Primero, que haya transparencia con la cantidad de dinero que se le está otorgando a estas compañías y que esté disponible en una lista, como en otros estados. Muchas de estas empresas y asociaciones que se han
han estado en contra que se divulgue la información, son estas mismas empresas que la información está disponible en otros estados. Entonces, en otros estados, para esta empresa farmacéutica, la información está, pero en Puerto Rico no se puede. Así que la razón que utilizan históricamente estas empresas es que si secretos de negocio, que si confidencialidad, que si... Mayas, todas estas empresas son públicas y reportan ingresos al final del día, por lo cual su competidor sabe cuánto ellos generan y cuáles son sus márgenes. Y aquí lo que se está pidiendo que se divulgue es la cantidad asociada con el beneficio contributivo que te está dando el gobierno. Porque no estamos diciendo que se divulgue toda la información privada. Exacto. Estamos diciendo que si el gobierno te está dando un incentivo de 200 millones, que esa información esté disponible, porque hay información pública, porque hay información que el gobierno dejó de recibir a cuenta de un contrato o un decreto que hizo con la compañía. Y lo cool es que al ser pública la información, una organización como Abre podría venir, analizarla y decir, mira, las plantas farmacéuticas, los medical devices, le damos incentivos, pero sí crean un valor añadido a la economía. Sí, o sea, como que aún después de esto, porque el estudio se puede hacer. Claro. Y en otro estado... Ahora vienen personas que no les gusta el capitalismo y dicen, no, o sea, estas empresas son malas y no hay forma de mentirle porque como los números no son disponibles. No están disponibles. Y Carlos, y en otro estado, nosotros en Abre hemos visto ejemplos de cómo tú puedes no solamente ver la información, la puedes bajar a Excel, y la puedes estar en formato útil, sin tener que empezar a formatear y limpiar no es que te dicen aquí están los PDFs o vente a buscar la información a la oficina, sino que hay estados como North Carolina, como Ohio, como Michigan, puedo seguir, que ya tienen la información de todos los incentivos y créditos que dan en formatos que le permiten a la gente descargarlo y analizarlo, lo que se dice en manejo de datos, machine readable, y que es completamente abierto y accesible. Así que ese debe ser el estándar en Puerto Rico con las enmiendas que hizo el Senado y que la Cámara aprobó y que firmó el gobernador. Pues no estamos claros si cuando se vaya a implementar el reglamento del código, si esos van a ser los requisitos de divulgación de información que establece el gobierno. Esperemos que sí, estaremos pendientes. Sí. ¿A quién le toca eso? Eso le toca al DEC, al Secretario de Desarrollo Económico, que tiene que establecer por reglamento cuáles son los requisitos de divulgación. En el ensayo de Abre, lo dividimos en dos partes. Una fue el issue con la transparencia y la divulgación, cómo nosotros estamos exhortando al gobierno de Puerto Rico a que divulgue la información. Nosotros en el ensayo le decimos las columnas que hace falta. Porque aquí hay gente, mira, tenemos que ser específicos, no podemos decir necesitamos transparencia y dejarlo ahí. O sea, tenemos que hacer propuestas. Nosotros hicimos una propuesta, establecimos un formato que debe tener el informe, establecimos las columnas, especificamos qué debe haber en la columna y se lo entregamos. Pero hicimos el ensayo público y esperamos que el gobierno de Puerto Rico tome las recomendaciones. La segunda recomendación que hacemos es cómo evaluar los incentivos, que va a lo que tú decías originalmente. ¿Cómo nosotros sabemos que el incentivo que se está dando está fomentando una actividad nueva o una actividad que no hubiese pasado sin el incentivo? Y eso requiere un marco de referencia de evaluación y unos mecanismos de evaluación que nosotros recomendamos en el ensayo, que esas evaluaciones también se hagan públicas. Por ejemplo, si tú tienes, nosotros recomendamos en el ensayo utilizar métodos de macheo o de diseño de experimento o análisis de regresión, pero ese nivel de sofisticación que ha carecido en el gobierno es algo que estamos exigiendo que exista y que le va a beneficiar al DEC, porque al final del día hay recursos limitados y no le va a poder dar incentivo a todo el mundo. Así que tú como gobierno tienes que tener una metodología para evaluar cuáles son los incentivos que tienen el retorno de la inversión más alto. Y yo como gobierno, yo como DEC, quiero saber cuáles son los que más ingresos le generan a Puerto Rico para así poderle meter promoción. Porque si tú me dices, mira, los más que dejan ingresos son Ley 20. Sí. Pues cool, mira, pues vamos a buscar más compañías como estas que son las más que me dejan ingresos. Y quizás modificar la ley para hacerla aún más agresiva o meterle promoción, sí. O sea, añadirle recursos. O quizás tú me dices, no, mira, esta no funciona. Pues vamos a cambiar la ley para buscar que funcione. Porque si yo no mido, what doesn't get measured does not get improved. O sea, como que... No, y que es lo que tú dices, el gobierno tiene que tener unos objetivos de desarrollo económico y el gobierno tiene que tener la capacidad de ver cómo estos incentivos están ayudando. Que estos incentivos no son
para bregar con las compañías ni con los empresarios del Claro. país. Es para fomentar el crecimiento económico de Puerto Rico. Con unos objetivos específicos, ya sea sustituir importaciones, aumentar las exportaciones. El gobierno tiene que establecer, estos son mis objetivos de desarrollo económico, así, estas son las estrategias que voy a utilizar y esta es la manera como los incentivos apoyan las estrategias para cumplir con esos objetivos que tengo. Y dijiste algo interesante, dijiste sustituir importaciones. Ujú. Por ejemplo, muchas veces uno mira el lado de la agricultura y estos incentivos no generan valor económico añadido, Sí. ¿sabes? Como que lo único que hacen es sustituir importación en algunos casos. Y como país tenemos que decidir si estamos en posición económica y es una de esto bien fácil. Estoy dispuesto a pagar esto. Ujú. Como que por sustituir importaciones, estoy dispuesto a perder dinero del gobierno que podría ir a salud o a educación. Si la contestación es sí, que yo no sé, pues lo hacemos y fomentamos la economía con incentivos. Pero eso va a Si requerir la- un análisis. Pero hace falta el análisis, hace falta una métrica y hace falta Claro. un benchmark. So, en la ley exige en el código que el gobierno, que algo novel que tiene el proyecto, que el Departamento de Desarrollo Económico tiene que hacer un análisis de retorno en la inversión, de ROI, Return on Investment, en la otorgación de incentivos. Ahora, no establece ¿Qué cosa cómo... más no, hermano? ¿Sabes? Tienes que medir si esto genera ingresos positivos. No es muy ¡Wow! sí, no es muy específico con la metodología y ahí es que nosotros en Abre entramos haciendo unas recomendaciones sobre Y eso es bien importante. Porque tú puedes hacer un dependiendo de ROI. cómo tú midas las cosas. O sea, tú puedes hacer que un montón de cosas Mira, que no dejan dinero Mira, parezcan que son súper yo te voy a dar una profitables. anécdota. Una vez que estaba trabajando en la legislatura, me reuní con el director de Prisco y el equipo, y ellos me enseñaron la metodología que estaban utilizando para ROI de los incentivos de Prisco, y el ROI era como de 233.000% de ROI positivo. Y yo decía, "Coño, Tú metiste en Google el día que lo fundaron, ¿sabes? O sea, ¿Qué pasó aquí? que no es solamente tener una fórmula que tenga un nominador y un denominador, sino que sea el nominador y denominador correcto. Así que, Y cambia por industria, Claro. cambia por tipo de incentivo. claro, así que nosotros le estamos exhortando al gobierno, primero que divulgue la metodología, que la establezca en el reglamento, y le hicimos unas recomendaciones específicas sobre esa metodología, porque entendemos que maximizar ingresos a Hacienda no debe ser el único, ¿verdad? Componente de la fórmula, porque como tú dices, si hay unos objetivos estratégicos dentro de el plan de desarrollo Puede haber económico, objetivos de política pública Claro. y de país que se incorporan. y tú debes poder Pero todo hacer el mundo debe estar claro de cuál es. Claro, y tú debes poder hacer ese puente entre el incentivo y los objetivos, cómo están ayudando a esos objetivos a subir o bajar. Así que ese es el marco de cómo debe organizarse el DEC para poder evaluar los incentivos y evaluarlos de una manera pública y recurrente. Así que para que tú los puedes evaluar inmediatamente con una fórmula de ROI, pero también los puedes evaluar en bloques y hace una manera sistémica para, mira, cada 6 meses, en los próximos 6 meses vamos a evaluar los de agricultura y vamos a hacer una evaluación de programa, y basado en el resultado de la evaluación de estos incentivos, pues vamos a determinar si vamos a dar más incentivos a agricultura o vamos a dar menos. O si los modifico, porque quizás Claro. esto no está ayudando a los agricultores como yo pensaba que lo iba a ayudar, y lo que hace falta es esto otro. Quizás al agricultor no le hace falta un rate más bajito de impuestos, porque no genera muchas ganancias, pero sí le hace falta el cash grant. Claro. Y como es política pública y a los agricultores, pues se les da, pero lo tienes que medir Tienes que poder medirlo para que puedas hacer esos ajustes a través del tiempo. mediano y a largo plazo. Y entonces, y que tú puedas tomar decisiones, porque vamos a poner que la Junta de Supervisión Fiscal dice, mira, tienes más que 200 millones para incentivos vamos a hacer un número más realista, vamos a ver que si tienes 2 billones, ese es el presupuesto, no te puedes salir de ahí. Así que hay que bajar de 7 billones a 2 billones. Hay que bajar por 66%. ¿Y cómo va a decidir? ¿Va a hacerlo first come, first serve? Mira, pues los primeros que vengan, pues le doy. O va a hacer un análisis y va a determinar, mira, de todas las solicitudes de incentivos, estas son las que tienen mayor potencial de impacto para cumplir con mi objetivo. Entonces le da a eso, en vez de darle a empresas que no están teniendo un alto rendimiento en la actividad que tú estás incentivando a través del código. De acuerdo. Y
¿Cuándo sale el Pues mira, reglamento? la ley se acaba de aprobar. ¿La aprobó Rosselló? Porque yo sí la sometió o la aprobaron después de... No, creo que la firmó Rosselló antes de irse, pero ahora toca el reglamento que va a ser ahí, como tú sabes, a veces se gana y se pierde la pelea en los reglamentos, las leyes se pasan y tienen un lenguaje bien bonito y viene el jefe de agencia con el reglamento y los reglamentos son mucho menos transparentes. ¿Quién es el director del DEC? A mí se me olvidó el nombre. Lavoy, Lavoy. secretario Lavoy. Así que obviamente hay que estar bien pendientes con ese reglamento, asegurarse que cumpla. Y como país, si Lavoy hace un mal trabajo, salir y exigirle que lo enmiende y que haga un trabajo que ayude al país, que no sea que no estoy diciendo que lo va a hacer así ni nada, pero que no sea que por ayudar a un par de personas que van y cabildean, pues dejamos un reglamento laxo, un reglamento que la ley no funcionó para nada, porque esto es algo bien importante, son 7 billones de pesos al año. Y que le conviene. El presupuesto de Puerto Rico es 9.2. Sí, como depende el de la Depende del Junta. año y de la Junta, ¿sabes? Pero está entre 8.8 Sí, y 9. entre 9, algo, ponle algo. 9 billones, sí. O sea, esto es casi el presupuesto del país. Sí, no, y que le conviene al gobierno y no engañarse. Mira, yo he tenido mucha experiencia trabajando en los Estados Unidos, haciendo mucha consultoría y trabajando con gobierno. Hoy vino con una camisa de Chicago School. Sí, ven, la alma mater de aquí saludó a los Chicago Boys. Ya. Mira, que ese término tiene, ¿verdad? Chicago tiene unas connotaciones, pero no, bromeamos mucho con eso. Pero nada, el punto es que en estas ciudades, a veces yo iba y hablaba con jefes de agencia y yo creo que pues, a veces la gente se quiere engañar a sí mismo y tiene unas fórmulas de evaluación de sus programas que dicen que todo está funcionando, o sea... Pues claro, porque si yo soy la persona en el DEC que me encargo de agricultura, o que me encargo de cine, que es más controversial, primero yo quiero tener algo que hacer con mi trabajo, porque si no tengo trabajo, o sea, me pueden votar. A mí me hace falta que sí, cine funciona, Hacho, estamos generando empleo por un tubo y 7 llaves. No, y una actividad económica más, o sea, no, Hacho, si te cuento, sí, cuéntame, por favor, ¿sabes? Dame más estadísticas. O sea, ese es el punto. Y le toca al secretario asegurarse de que se mida bien, porque si se lo dejas a las personas o sea, al que pide el trabajo si esto no se hace. Uh-huh. No, y que pasa mucho en gobierno, no solamente en Puerto Rico, como te dije, a veces pues los jefes de agencia, pues, ¿qué ganas con engañarte a ti mismo? Quizás gana el comunicado de prensa y todo eso. El Pues, comunicado de prensa, el que la persona que tú estás regulando o el está contenta no contigo, te va a molestar a tu oficina. No vaya a llamarte ni a pelear, o sea, te va a mandar una botellita de vino a final de año, o sea, Navidades. Pero mira, yo creo que estamos en un momento crítico, luego que como no sé cómo le dicen, el verano rojo, el verano boricua, que tuvo todas estas protestas, pero el punto es que debemos aprovechar Puerto Rican Spring. El Puerto Rican Spring. Fue Summer, pero... Fue Summer, pero exacto. Como el Puerto Rican Summer. Y aprovechar esta coyuntura y tener unas conversaciones, ¿verdad? Con estos secretarios y decir, mira, tenemos una oportunidad de hacer las cosas bien y por el bien de Puerto Rico, el maximizar estos recursos, porque si ese dinero, vamos a poner que esos 7 billones... se pueden utilizar para otras cosas, ¿verdad? Hacer inversiones en infraestructura, dinero para educación y salud. No se están utilizando, pues si no se están utilizando para otros servicios esenciales a la ciudadanía, que estén teniendo el impacto que el incentivo dice que va a tener. Exacto. No el que yo creo, sino que... el que yo quisiera. El que yo quisiera, sino que lo podamos medir, hacer ajustes y que eso sea un legado que deje el gobierno, ¿verdad? El actual. Yo creo que el secretario del DEC, Lavoy, si hace esto, se convierte en un secretario del DEC más importante en la historia de Puerto Rico. Yo creo que sí. Porque va a dejar un DEC que puede funcionar. No un DEC que dio un palo porque puso un incentivo que por suerte funcionó. Sino un DEC que dejó una metodología establecida que funcione año tras año, sin importar partido, sin importar de dónde venga, y que pueda ser fiscalizado. Claro. Y una de las recomendaciones que hace ABRE es que para hacer estas evaluaciones, para ser realista, pues tú requieres un equipo especializado, ¿verdad? Un tipo de personas que quizás el DEC no tiene en estos momentos. Pero aquí hay consultores de más. Claro. Obviamente puedes depender con consultores o en otros estados han hecho alianzas con universidades o con instituciones sin fines de lucro. Tacho, tú te vas a pedir al DEC que haga una alianza con el Departamento de Estadística de la UPI de Mayagüez. Bueno, o pudiera hacer una alianza con el Instituto de Estadística, ¿verdad? Ay, señor, y darle funding al Instituto de Estadística. Bueno, señor reprenda, van y pueden hacer su trabajo. Sí,
Lo hacen actualmente a su mujer de sacar su capacidad porque no hay funding, ¿sabes? Claro, pero Arnaldo, sí, el presidente del ¿verdad? board, Yo presido la Junta, claro, pero... ¿verdad? Para hacer ese caveat de que pues, presido la Junta del Instituto y pues no estoy diciendo que le den más chavo, ¿verdad? Yo sí lo estoy diciendo públicamente, de darle un montón más de dinero porque esa es una agencia que sí nos hace falta. Sí, estamos muy cortos de dinero y recursos, así que presupuesto? Ahora mismo el presupuesto es menos de $2 millones al año. Así que la agencia que está a cargo de manejar las estadísticas de Puerto Rico, que no está a cargo de recopilarlas, está a cargo de hacerlas públicas y manejarlas, ¿verdad? El instituto no tiene, y esto es un misperception que tiene. Un malentendido. Un malentendido que tiene la gente cuando habla del instituto, que piensa que el instituto produce las estadísticas del país. No, que si el instituto no produce la gran mayoría de las estadísticas del país las producen las agencias. El instituto tiene algunas estadísticas que produce, ¿verdad? Con informes que hace de vez en cuando, pero realmente las agencias son las que producen. El instituto tiene un rol de hacer accesible la información y hacer intervenciones cuando hay unos issues metodológicos. Obviamente hay issues metodológicos a través de todas las agencias, pero pues el instituto pues tiene recursos limitados y tiene que escoger dónde llevar sus peleas. Dónde llevar sus peleas, porque no podemos pelear. Pero precisamente esto, hacer metodologías para determinar el return on investment, qué tan buena fue la inversión de estos incentivos en el DEC, que es una buena forma de mira, vamos a darle trabajo al instituto y se le puede pagar por este trabajo para aumentar el funding, para que el instituto pueda contratar más estadísticos, más profesionales de planificación, ¿sabes? Y crecer para tener un instituto saludable y que funcione a su mayor capacidad. Y que el Departamento de Desarrollo Económico y el gobierno de Puerto Rico pues se comprometa de que, mira, se van a hacer las evaluaciones, los va a hacer un ente externo, nosotros no vamos a intervenir en eso y basado en los resultados que arroje el análisis, pues nosotros vamos a hacer los ajustes correspondientes. Eso sería un gran legado que pudiera dejar ¿Tú te imaginas esto en la UPI, mano? O sea, es como que yo me acuerdo cuando yo estudiaba administración de empresas, no había research, no había investigación. O sea, cuando yo entré por naturales y tú querías buscar investigación, la encontrabas el primer semestre de naturales. Pero cuando cambié a administración, no había investigación. Por lo cual yo no pude investigar, ¿sabes? No encontraba con quién investigar, no tuve experiencia en investigación. Esto es una oportunidad excelente. Claro. Del Departamento de Economía Sociales, del Departamento de Administración de Empresas, de finanzas, de estadísticas, que yo no sé si siguen en admin ese departamento, esa especialización abierta. Pero hay unas naturales de estadísticas. De formar parte de esto, de coger experiencia para eventualmente cuando lleguen al trabajo no tener 5 años de libros. Sí, y muchos de los recursos que se necesitan son recursos, ¿verdad? Que necesitas recursos avanzados, con conocimiento avanzado en estadística, pero también... El que monta el estudio y dice, mira, esto se hace así, con la metodología. Pero me hace falta el que vaya y busca los datos. Exacto, el que organiza, el que limpia la información. Esto podría ser una experiencia excelente para estudiantes de universidad, pero sería un legado importante que el DEC pues tome el liderato en este tema de análisis de programas gubernamentales con el tema de los incentivos y se comprometa a hacer esto independiente, transparente. Mira, estos son los resultados, estos son las empresas que tienen un ROI alto y bajito, estos son los programas que tienen... Esto fue lo que se les dio. Esto fue lo que se les dio. Para la próxima ronda de incentivos, pues vamos a hacer estos ajustes basados en el análisis y los resultados que se hicieron disponibles y transparentes a toda la ciudadanía. Eso sería, obviamente estamos aquí siendo... Pero es bien fácil de hacer, mano. Claro. O sea, lo que cuesta es que literalmente la BOI haga su trabajo por el pueblo de Puerto Rico y haga un reglamento que funcione. Es así de sencillo. Sí. Y te digo... Y el poder de hacer lo mismo que tú dijiste, de decir, mira, lo va a hacer un third party y el third party va a ser la UPI o el recinto de Mayagüez junto con el Instituto de Estadística en un partnership. ¿Por qué? Porque yo quiero que mis estudiantes tengan experiencia y quiero que mi departamento de estadística, mi instituto de estadística se fortalezca porque me hace falta como país. Y que yo quiero saber como secretario si hay un programa que está funcionando o no. O sea, este es el interés del gobierno, el saber que está funcionando o no para hacer los ajustes correspondientes. Así que esos son llamados que estamos haciendo. Creemos que se puede hacer y esperamos que el código haya unos requisitos de transparencia, que se haga la información disponible y si las empresas son las que están abogando para que la información no se haga disponible o no se evalúe, pues que nos dejen saber para que esas empresas pues vayan en récord a ver si están
dispuestos de que la información se haga pública o no y que ellos queden en récord. récord. ¿Quién es que no quiere que salga? ¿Tú? Okay, porque es claro que tú no quieres que salga. A mí me gusta. Me gusta eso para que haya accountability no solamente en el gobierno, pero también en el sector privado. Vamos. Mira, Arnaldo, te voy a poner en spot porque yo soy así. Hoy pasó algo que para mí es triste, ¿sabes? Porque es un ser humano. David Koch, que es una de las personas más polémicas de toda la política norteamericana. Los Koch brothers. Él es parte de los Koch brothers, 2 de los 4 hermanos Koch. Son dueños de Koch Industries, la segunda compañía más grande privada en los Estados Unidos. Generan 100 billones en revenues al año. Y son demonizados por un lado y amados por el otro. ¿Qué tú piensas? No te voy a meter a hablar de David porque es un tema bien político. Pero, de hecho, hay un podcast bien interesante de Tim Ferriss que entrevistó a su hermano hace 2 semanas, a Charles Koch, que es el hermano mayor. Sí. Y el podcast, usted piensa lo que piense, ¿sabes? Sea de derecha o de izquierda, está bien interesante porque a mí me gusta ver a la gente hablar. ¿Sabes? Yo difiero un montón de cosas de los Koch brothers, pero como tú los ves hablar muchas veces, pues mira, pues ves donde hay alianzas como estoy de acuerdo contigo en esto estoy sí, hay unas cosas que ellos, ¿verdad? Que hay cosas que son barbaridades para mí y hay otras que tienen mucha razón. Pero ellos popularizaron, que diría yo, los think tanks. Sí. ¿Qué tú piensas que es el valor de los think tanks y, ¿sabes? Y todo esto mismo como que en Puerto Rico y lo que hace falta? Pues mira, eso tiene su... Lo positivo es que ellos tuvieron la idea y la visión de crear una infraestructura a través de todos los Estados Unidos con think tanks que pudieran producir análisis de policy. Obviamente de política pública. De política pública sobre diferentes temas que, ¿verdad? Con interés y algunos eran económicos, pero otros eran de cárcel. Sí. Y, por ejemplo, ellos ayudaron un montón a Obama a pasar la reforma de cárcel que sistemáticamente oprimía a latinos y a personas de tez negra en los Estados Unidos. Pues mira, yo tuve la experiencia mientras vivía allá y aquí en Puerto Rico también de conocer gente de algunos de estos think tanks que eran parte de diferentes networks asociados con los Kochs, otros no directamente, y había unos think tanks muy buenos y respetables y la gente que trabajaba ahí que yo conocí en diferentes conferencias eran gente bien competente y gente preparada y que hacía unos estudios de 4 pares. Y habían otros pues que eran más panfleteros, como decimos aquí, y no tenían la calidad ni el sentido de independencia. La crítica siempre se hace es que el think tank va a producir investigación para favorecer una ideología o una línea de pensamiento, ya sea school choice o ya sea libertarian, libertario. Y eso es una crítica, pero obviamente pasa en la izquierda también, que tú tienes... no, hay think tanks de izquierda y think tanks de derecha. Y yo creo que eso está bien. Hay unos que pasan como bipartisans. De hecho, algo bien interesante fue que los Kochs hicieron un think tank recientemente con George Soros. Sí. Que para los que saben de esto, son los dos polos opuestos. Sí, George Soros es el tipo más... O sea, la izquierda lo ama. Muchas veces, en otras cosas como que no tanto. Pero es el polo opuesto a los Kochs. Pero se pusieron de acuerdo y dijeron, mira, nosotros todos pensamos que los Estados Unidos no deben estar metiéndose en guerra en países foráneos, en guerra a lo loco. Y montaron un think tank para producir research que demuestre que sistemáticamente estas guerras le causan daño a los países en los que se están metiendo, a la economía global y a la economía de Estados Unidos. Pero aun cuando estos think tanks pudieran argumentarle que su research es bias, es research que se está produciendo y que está contribuyendo al debate de política pública. Imagínate aquí, si los populares y los PNP, en vez de gastar dinero en sandeces, pudieran fomentar de que se desarrollaran grupos de pensamiento y que estos grupos de pensamiento estuviesen produciendo research. Eso... que para mí es lo cool de ahora. Y no es por sing praises tuyo que estás aquí, pero tú puedes estar a favor de los resultados que encuentra Abre y de las conclusiones que ella con sus datos, o puedes estar en contra. Pero alguien se tomó la molestia de hacer el research. Y la data está pública. Sí. Por lo cual si yo soy y yo pienso diferente a ellos o a ustedes, yo puedo ir y coger el dataset de ustedes, analizarlo y decir, mira, ellos se equivocaron en su metodología, aquí, yo usaría esta metodología. Y crear un debate público más genuino, más inteligente que el que tenemos aquí, que es de tirar balas locas al aire. Y si viene gente que tiene una filosofía particular, pero está produciendo investigación, aun cuando con los caveats de que tienen una línea de pensamiento, como quiera es investigación y se está fomentando la investigación y estamos
cada uno de los lados produciendo research, y eso fomenta y alimenta la discusión pública y la hace mejor. Que ahora mismo, por ejemplo, como tú dices de Abre, cada vez que nosotros producimos algo, pues nos critican, pero pues nos quedamos esperando por saca algo que no, ¿sabes? Que nos pase por la piedra. Mi municipio está bien. Pues pruébamelo, ¿sabes? Ven aquí, pruébamelo. Dime dónde está el índice de escuelas que nos criticaron tanto. Eso, que si las pruebas, pues está bien, pues produce algo mejor, pásanos por la piedra. Pero nosotros queremos en Abre que haya más think tanks, que hayan más grupos produciendo research. ¿Cómo tú produces funding para Abre? Mira, pues ha sido un reto. Nosotros hemos tenido lamentablemente retos en Puerto Rico con funding. Funding es levantar dinero para operar. Así que funding hemos tenido que recurrir mayormente a fundaciones americanas, tanto Sunlight Foundation como Knight Foundation. Aquí en Puerto Rico tengo que reconocer... Knight es una que trabaja muchos temas más de periodismo, que está en la Florida. Y aquí tengo que reconocer que Fundación Popular ha sido una fundación bien de avanzada y ha apoyado proyectos como el de Abre. Hay otras fundaciones que no voy a decir los nombres, pero hemos hecho varias solicitudes locales y varias veces, y nos han negado funding, aun cuando están buscando soluciones de transparencia, pero nos niegan a nosotros por razones muy transparente. Por razones que desconozco. Así que hay un problema. Debemos hacer un podcast después de los issues con la filantropía local, que es un tema. Por ahí iba, porque tú puedes estar a favor de Soros y de Koch y de los Kochs, o puedes estar en contra. Pero yo creo que son personas que están dispuestas a coger su fortuna, a coger lo que han hecho y put their money where their ideas are. O sea, ¿sí? Y decir, mira, yo creo en esto, vamos a probarlo. Vamos a hacer el research. Aquí los empresarios de Puerto Rico dicen, no, yo creo en los mercados libres, o yo creo en la transparencia, yo creo en esto y creo en lo otro, pero no están dispuestos a meter los chavos ahí y decir, mira, pues voy a fondear el research y voy a fondear las organizaciones que promuevan esto en Puerto Rico. Prefieren irse a verse a Boros o meterlo en el banco y meterlo en bonos de Puerto Rico, después quejarse porque Puerto Rico está en quiebra. O sea, no sí, sé. hemos tenido bien poco apoyo del sector privado. Y ahora una sin fines de lucro. Sin fines de lucro. Es tax deductible. Es tax deductible local y federal. Es 4113. Es 501c3, sí. Exacto, 501. 5103. Y hemos tenido muchos retos a llegar dinero para lo que hacemos. Y esto no es un llorado. O sea, es que literalmente en Puerto Rico estos datos no existen. Uh-huh. Y como te dije al principio, o sea, a mí no me molesta si tú eres de izquierda, si eres de derecha. Yo quiero que estos datos existan para que más personas los puedan analizar. Por lo cual tenemos que empezar a aportar a estas organizaciones, sean de donde sean, para que profesionales de verdad, ¿sabes? Para que no sean tres loquitos que no estudiaron o que no tienen la preparación correcta, ¿sabes? Lo hagan. Es que, mira, ¿sabes? Aquí vamos a buscar organizaciones que puedan contratar a los profesionales que necesitan, que tengan la preparación académica correcta, la experiencia laboral correcta. La experiencia laboral puede trump la experiencia académica, ¿sabes? Porque tú lo aprendes a hacer en la labor, y que puedan ejecutar. Yo creo que eso a Puerto Rico le hace falta ahora, y queda de nosotros los empresarios del país ayudar a estas organizaciones a fundearse, a sacarle el mensaje y a sacar lo que están haciendo. Y si algún día estamos abriendo nuestro Twitter y la pelea en Twitter es por investigación, qué cosa más linda sería eso. Sería lindo, en vez de a veces la babosería que vemos en Twitter, la gente hablando sin fundamento, pues yo creo que seríamos un país mejor y pondríamos a nuestros políticos en cintura, porque estamos produciendo y llenando ese vacío que hay en el gobierno. Y estoy seguro que hay políticos muy bien intencionados que simplemente no tienen los datos correctos, y esto se os permitiría alcanzarlo. Definitivamente. Bueno, esto fue Economía con Calle. Mi nombre es Edgardo Vicentí. Hoy estuve con Arnaldo Cruz de Abre Puerto Rico. Y recuerden que este episodio fue traído a ustedes por Liberty Business, que les da 180 megabytes de velocidad, un cloud backup de 100 gigas para que guarden todos sus datos en la nube y no se les pierdan. O sea, no les pasa nada a sus datos. Wi-Fi hotspots para su negocio y 3 líneas con llamadas ilimitadas para Puerto Rico y Estados Unidos por solo $144.99. O sea, pon buen internet en tu negocio. Usa Liberty Business. Muchas gracias. Nos vemos la próxima. Recuerda buscarnos en Spotify, YouTube, Facebook, por todas partes, pero especialmente en Spotify. Gracias.